Hola amigos, ¿qué tal? Buenos días. Tarde o temprano os vais a tener que enfrentar a la situación de que vuestro perro sea picado bien por una avispa o bien por una abeja. En este vídeo hablaremos de lo que tenéis que hacer paso a paso en cada uno de los tipos de picadura, pero además incidiremos en la parte final del vídeo en esas picaduras muy graves que se dan cuando el perro es picado bien por una avispa o por una abeja en el interior de la cavidad bucal. El perro estaba jugando, ha mordido a la avispa o ha mordido a la abeja y esta, en su defensa, le ha picado en el fondo, cercano a la garganta. Esto puede provocar la asfixia del perro si no actuamos rápido. Y en este caso os explicaré cómo tenéis que utilizar un medicamento que muy probablemente tenéis en vuestra casa para solucionar el problema en pocos minutos. ¿De acuerdo? Pues no me enrollo más, aquí os lo cuento. ¿Cómo tenéis que proceder ante una picadura? Y esto es muy importante. Lo primero y principal es que tanto tú estés tranquilo o tranquila como que sepas transmitir tranquilidad a tu perro. El perro va a estar extremadamente nervioso porque es algo muy doloroso. Si os ha picado a vosotros una avispa o una abeja, pues no hace falta decirlo, yo creo que nos ha picado a todos, es decir, es algo archiconocido, especialmente las de avispa, son algo pues que te pone mal porque es muy doloroso, se te inflama mucho la zona donde te ha picado y el perro pues no tiene la calma que podamos tener un humano, va a estar muy nervioso y es importantísimo que lo calméis. A continuación, cuando lo estés acariciando para que se relaje un poco, intenta buscar o intenta identificar el punto donde ha sido picado. Esto es importantísimo y ahora te diré por qué. Porque si es una abeja, quizás puedas encontrar el aguijón. El aguijón quedará en la superficie, en la epidermis del perro. Con cuidado, con unas pinzas o si tienes maña con las uñas, intenta extraerla. Esto es importante. En el caso de la picadura de avispa, pues no, verás simplemente 2 o 3 erupciones cutáneas que en poco tiempo se van a enrojecer, le duelen mucho y el animal va a estar extremadamente nervioso. ¿Qué es lo que tenéis que hacer a continuación? Pues dejaros de historias. El remedio casero que mejor va a funcionar de entrada es que cojáis jabón y agua y lavéis la zona. Ni barros, ni remedios de la abuela, ni nada. Hay gente que le pone miel luego para rebajar un poco la inflamación, pero de entrada lo más importante es desinfectar la herida. Y la mejor manera de desinfectarla y que por concentración, por ósmosis, el jabón atraiga un poco el tóxico que haya podido depositar, ya sea la avispa o sea la abeja, es el jabón. Agua con jabón, dejaros de elucubraciones. Si lógicamente a tu disposición tienes hielo o tienes algo frío o simplemente una toalla, si tienes una toalla mójala en agua fría y si tienes hielo aplícale hielo sobre la zona inflamada. Esto va a ser lo que mejor va a calmar al perro, le bajará mucho la inflamación y si ves que esto se da sobre todo en las picaduras de avispa, la zona está como un poco que supura, que sale algo sucio, puedes ponerle un poco de miel de abeja, tal cual, un poquito de miel, más que suficiente. Tiene un efecto cicatrizante y calmante. Bueno, y hasta aquí lo que tenéis que hacer cuando a vuestro perro le pica una avispa o una abeja en la piel, a nivel del lomo, a nivel de una pata, etc. Es un tratamiento muy sencillo, muy práctico y que no hay que recurrir prácticamente a ninguna solución estrambótica. El problema viene cuando la avispa o la abeja les pica, ya sea en el hocico o ya sea dentro de la cavidad bucal. Pica directamente sobre una mucosa y ahí no vamos a poder hacer lo que hacíamos antes. ¿De acuerdo? En el hocico le vas a poder aplicar un poco de hielo, correcto, pero dentro de la boca no. Y dentro de la boca es especialmente grave porque suelen picar las avispas y las abejas cuando el animal se las intenta tragar. Es decir, cuando al deglutir la avispa se ve que quiere escapar y les pica justo aquí en la entrada del cuello. Esto hace que esa zona se inflame mucho y que el animal respire con mucha dificultad. Esto en ocasiones yo me he visto en casos de perros braquicéfalos, los clásicos perros estos que tienen la cabeza muy gorda y tan apenas cuello, los bulldog, los carlino, pug, etcétera, que van a tener incluso problemas para respirar, ¿de acuerdo? En esta situación o bien acudes
de enseguida a un veterinario a que lo pinche, o bien recurres a un medicamento de humana que va a ser el mismo que te va a pinchar el veterinario, pero que vas a poder tener en tu casa. Me estoy refiriendo a la metilprednisolona. La metilprednisolona es un corticoide, pero es un corticoide muy suave, que actúa muy bien y que reduce muy rápido la inflamación. En España el nombre comercial más común y más habitual es el Urbasón. Y aquí en este vídeo os explico cómo lo tenéis que dar a vuestro perro. Dándole el Urbasón en pastilla, habrá que darle como máximo 2 pastillas separadas una media hora, 20 minutos, la inflamación se va a reducir y el susto que os vais a llevar va a ser mucho menor. El animal enseguida recuperará su respiración normal porque baja muy rápido la inflamación. Muy importante que os veáis este vídeo, de verdad, muy importante. ¿De acuerdo? Pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos en siguientes vídeos. Cuidaros mucho. Chao.